breve explicación sobre el trabajo de la guía número 4. En la guía número 4 vamos a tratar el tema sobre identificar el tipo de función que representa un comportamiento dado. Dentro de las funciones que vamos a analizar, vamos a considerar la función lineal, la cuadrática, la exponencial y la logarítmica, que son las funciones que hemos estudiado durante el curso de matemática. Empecemos con la función lineal. Sabemos que la función lineal recibe ese nombre porque al graficarla, la gráfica corresponde con una línea recta. De ahí que se llama función lineal. La ecuación de una recta o la fórmula de una función lineal tiene la forma f de x igual m por x más b, donde el número m es lo que llamamos la pendiente, es decir, el grado de inclinación que tiene la recta. Recordemos que si la m es un número positivo mayor que 0, significa que la recta es creciente, va subiendo de izquierda a derecha. Si la m es un número negativo menor que 0, significa que la recta es decreciente, es decir, la recta va bajando de izquierda a derecha. Y si la m tiene el valor 0, se sabe que la función es una función constante cuya gráfica se corresponde con una línea horizontal, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo identificamos una función lineal al ver la tabla de los valores de la función? Recordemos que los valores del x, del eje x, se llaman los valores de la variable independiente. Y los valores del eje y, los valores de y, reciben el nombre de los valores de la variable dependiente. Entonces x es independiente y y es variable dependiente. Entonces observa el siguiente comportamiento. Dice que en el caso de una función lineal, la diferencia entre los valores de la variable dependiente, conforme los valores de x van avanzando de unidad en unidad, la diferencia en los valores en y es constante, es decir, la variable independiente, los valores en y, van cambiando la misma cantidad. Entonces vamos a ilustrar eso con un ejemplo. Observe el que está en este momento en la hoja, ¿verdad? Observe que esta es una tabla que corresponde a una función lineal. Vea que los valores de x van aumentando normalmente de unidad en unidad, 2, 3, 4, 5, 6. Y observe el cambio en y. De 1 a 4 podemos ver cuánto es el cambio, ¿verdad? Podemos hacer la resta. 4 le restamos 1, 4 menos 1, 3. Ahí la diferencia en y fue de 3 unidades. Observe en el siguiente paso. De 4 a 7, ¿cuánto es la diferencia? A 7 le restamos 4, quedan 3. Observe que la diferencia va siendo la misma en cada paso que avanza la función. Observen el siguiente paso. Va de 7 a 10 en la variable y. Si hacemos la diferencia, a 10 le restamos 7, eso da 3. Igual en el último paso que nos muestra la tabla. De 10 a 13, si a 13 le restamos 10, quedan 3. Es decir, observe que la diferencia en los valores de la variable independiente, conforme la x, perdón, se va moviendo de uno en uno, los valores en la variable dependiente cambian en la misma cantidad en cada paso. De ahí que deducimos que esta función es una función lineal. Por ejemplo, el ejercicio 7, vean. Aquí se habla de la cantidad de artículos vendidos. Observen que va de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5 artículos. Y este es el ingreso obtenido en colones. 600, 1200, 1800, 2400 y 3000. Observe que en cada paso que da la variable y, en este caso el ingreso en colones, cada paso, vea, de 600 a 1200, ahí la diferencia son 600 colones. Y en el siguiente paso, de 1200 a 1800, la diferencia también son 600 colones. Y en el siguiente paso, de 1800 a 2400, la diferencia son 600 colones también. Y en el último paso, de 2400 a 3000, la diferencia también es 600 colones. Es decir, las diferencias son iguales en todos estos pasos que fue realizando la variable independiente, perdón, dependiente, la y.
Entonces observamos aquí en la lista que la que corresponde con una función lineal puede ser la opción C o la opción D. Tiene la forma y de x igual m por x, ¿verdad? Como m por x más b. En este caso la b pues vale 0, por eso no aparece. Pero tenemos la opción, la función lineal con m menor que 0, eso significa decreciente la función, o la función lineal con m mayor que 0, o sea, la función creciente. En este caso observamos que conforme la x va aumentando, es decir, el valor de x va recorriendo hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, podemos ver que el valor de la y va aumentando. 600, 1200, 1800, es decir, cada vez el valor de y es más alto. Por eso podemos decir que esta función es creciente. Los valores de y van aumentando conforme los valores de x van aumentando. Es una función creciente. Por lo tanto, la respuesta es la opción D. Volvamos al folleto. Ahora consideremos la función que es cuadrática. La función cuadrática tiene la fórmula f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. Este número a representa la concavidad o está relacionado con la concavidad de la gráfica. Recordemos que la gráfica de una función cuadrática es una parábola, es decir, es una curva que se abre hacia arriba o hacia abajo. Se dice cóncava hacia arriba o se dice cóncava hacia abajo. Y resulta que la concavidad de la parábola está relacionada con el parámetro a. Si el parámetro a, este número que está multiplicando a la x al cuadrado, es un valor mayor que 0, es decir, positivo, entonces la parábola es cóncava hacia arriba, como el caso rojo. O si la a, el parámetro a, es menor que 0, es decir, un número negativo, entonces la parábola es cóncava hacia abajo. Pero ¿cómo identificamos la presencia de una función cuadrática cuando la vemos en forma de una tabla, como en el ejemplo que vemos acá? Entonces consideremos lo que nos indica el folleto. Veámoslo acá. En el caso de la función cuadrática, acá nos pone un ejemplo. Observe que los valores de la x van aumentando de 1 en 1. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Eso es muy importante. Y conforme los valores de x van aumentando de unidad en unidad, veamos lo que sucede en y. Observe el cambio que hay en y. Al igual como lo hicimos en la función lineal, observemos el cambio en y. Observe que en el primer paso va de 0 a 2. Eso es un cambio de 2 unidades. Pero en el segundo paso va de 2 a 6. Eso es un cambio de 4 unidades. Observe el siguiente cambio, va de 6 a 12. Aquí el cambio son 6 unidades. Vea que no va dando lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora va de 12 a 20. El cambio son 8 unidades. Y por último, en el último paso, va de 20 a 30. Aquí el cambio fue de 10 unidades. Entonces observe que las diferencias que hay en los valores de y no dan igual en todos los casos. 2, 4, 6, 8, 10. Las diferencias no son constantes. No dan el mismo resultado. Entonces eso nos indica que la función no es una función lineal, claramente. Ya eso lo sabíamos de antes. Pero entonces observe cómo se evidencia que es una función cuadrática. Hicimos la primera diferencia de los valores en y vimos que no es constante. Pero ahora hagamos la segunda diferencia, es decir, vamos a hacer la diferencia entre cada uno de estos valores. La diferencia entre 2 y 4 es 2. Recuerde que la diferencia se obtiene tomando el número de la derecha y restándole el número de la izquierda. Ahora, en el siguiente paso de 4 a 6, 6 menos 4 da 2. La diferencia es 2. En el siguiente paso de 8 a 6, la diferencia es 2. Y en el último paso de 8 a 10, la diferencia es 2. Observe que al realizar las segundas diferencias dan constantes. Eso es indicativo que esta función es una función cuadrática. Observe la diferencia. En la función lineal, las primeras diferencias son constantes, cosa que no ocurre en una función cuadrática. En la función cuadrática, las segundas diferencias son constantes. Podemos comprobar esto en el ejercicio 4. Observe que aquí tenemos una tabla. En la variable independiente, las x, se van moviendo de 1 en 1, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos teniendo un cambio de una unidad en cada paso.
Y observemos cómo se comporta la variable dependiente, o sea, la y. De 30 a 42 tenemos un cambio de 12 unidades. De 42 a 56 tenemos un cambio de 14 unidades. De 56 a 72 tenemos un cambio de 16 unidades. Y de 72 a 90 tenemos un cambio de 18 unidades. Claramente las primeras diferencias no dan igual, ¿cierto? Pero al realizar las segundas diferencias, entonces observamos lo siguiente. De 12 a 14 la diferencia son 2 unidades. De 14 a 16 la diferencia son 2 unidades. Y de 16 a 18 la diferencia son 2 unidades. Entonces, definitivamente esta tabla no corresponde con una función lineal, porque las primeras diferencias no dan lo mismo, no son constantes. Pero al realizar las segundas diferencias, observamos que las segundas diferencias sí son constantes. Eso nos indica que corresponde con una función cuadrática. Muy bien, por lo tanto la respuesta del ejercicio 4 es B, una función cuadrática. Volvamos a el folleto. Observemos en la última parte que tenemos una función exponencial y una función logarítmica. Sabemos que la función exponencial puede ser creciente o decreciente según el valor del parámetro a, que es la base. Igual sucede con la función logarítmica, puede ser creciente o decreciente según el valor del parámetro a, que es la base, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Si la base a es mayor que 1, la función es creciente, o si la base a está entre 0 y 1, la función es decreciente. Pero ¿cómo podemos identificar una función exponencial al verla en una tabla? Bueno, acá es importante identificar que yo puse algunos ejemplos donde se muestran casos modelados por las funciones. Por ejemplo, en el caso de la cuadrática, devolviéndome un momento, los objetos en caída libre o los proyectiles o las trayectorias parabólicas se modelan mediante una función cuadrática. En el caso de la función exponencial, los ejemplos relacionados con intereses bancarios, el crecimiento de poblaciones, el crecimiento de bacterias o de células o el comportamiento de objetos radioactivos se modela mediante funciones exponenciales. Y se puede observar aquí que para determinar si una tabla corresponde a una función exponencial, hacemos la prueba de la razón entre los valores de la variable dependiente. Vea que en este caso estamos usando la palabra razón. No usamos la palabra diferencia. Diferencia es hacer resta entre los valores, como lo hicimos en el caso de la cuadrática o la lineal. Pero para la exponencial utilizamos la razón entre los valores de y. La razón se refiere a el resultado de la división. En este caso, para determinar si una función es exponencial, notamos varios aspectos. El primero, observe que los valores en x van avanzando de 1 en 1 y los valores en y cada vez avanzan más rápido, es decir, cada vez los valores de y son más altos. Vea que de 9 en un paso brincó a 27 y en el siguiente paso brincó a 81 y en el siguiente paso brincó a 243 y en el último 729. Tiene un crecimiento muy acelerado, que es la característica del crecimiento exponencial. Pero si observamos el criterio de la razón, es decir, ir haciendo las divisiones, observa el resultado. 27 dividido entre 9 da 3. 81 dividido entre 27 da 3. 243 dividido entre 81 da 3. Y 729 dividido entre 243 da 3. Entonces, al hacer la división, encontramos que la razón es constante. Es decir, el resultado de hacer estas divisiones, como las estamos mostrando, es constante. En el caso de la función logarítmica suele relacionarse con escalas de sismos o con la medición del coeficiente de acidez o alcalinidad, lo que se llama el pH de una función, de una sustancia. Pero en la función, en la gráfica de la función, podríamos observar una función creciente o decreciente, pero en la tabla podríamos observar este comportamiento. Observe que los valores en x, a diferencia de la función exponencial,
los valores en x crecen más rápido que los valores en y. Observe que en el caso de la función logarítmica, los valores de x aumentan muy rápido, va de 10 a 100, a 1000, a 10.000 y a 100.000. Mientras que los valores en y van aumentando muy despacio. 1, 2, 3, 4, 5, van de unidad en unidad. Cosa que es al revés de la función exponencial. En la función exponencial los valores en x crecen bastante lento, 2, 3, 4, 5 y 6, y los valores en y crecen mucho más rápido. Entonces, estas características nos ayudan a identificar si la función que estamos considerando es de tipo lineal, cuadrática, exponencial o logarítmica. En la siguiente práctica vamos a observar las respuestas de cada ejercicio para que usted pueda irlo revisando conforme lo resuelve. Puede poner pausa en este momento en el video para intentar resolver los ejercicios. Voy a dar un momento y a continuación voy a ir mostrando y explicando un poquito las respuestas de los ejercicios. Entonces ponemos pausa para realizar los ejercicios y en un momento continuamos. Bien, vamos a realizar entonces los ejercicios, vamos a irlos revisando. En el primer ejercicio observe que la gráfica muestra una parábola, vea que es una parábola cóncava hacia abajo. La parábola está relacionada con el comportamiento cuadrático, la opción B. En el número 2, observe que en la tabla los valores de x crecen más rápido que los valores de y. Eso nos está haciendo indicación de que esto es una función de tipo logarítmico. Pero observe que en la tabla podemos ver que la preimagen del 1 es 3. Eso nos está indicando que esta es una función de logaritmo de base 3. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D, logaritmo en base 3 de x. Y efectivamente, logaritmo en base 3 de 3 da 1, logaritmo en base 3 de 9 da 2 y logaritmo en base 3 de 27 da 3. En el siguiente ejercicio, consideramos una situación donde nos dice que en un instituto de educación a cada estudiante se le cobran 16.000 colones por bimestre por concepto de matrícula y 25.000 por cada materia matriculada. Entonces, ¿cuál modelo matemático se ajusta para describir esta relación entre la cantidad de materias que se matriculan y el precio total cobrado? Bueno, observe que la cantidad inicial son 16.000 y después de esto, por cada materia que se vaya adquiriendo, tiene un costo de 25.000, es decir, por cada materia que usted vaya agregando, le van a ir agregando la misma cantidad que son 25.000. Entonces, de todas las funciones, ¿cuál es la función donde el cambio en la variable dependiente es igual en cada paso? En ese caso, concluiríamos que la función es lineal, ¿de acuerdo? Porque con cada paso que demos, con cada materia que vayamos agregando, una materia, 2 materias, 3 materias, 4 materias, con cada materia que agregamos, nos agregan 25.000 colones, es la misma cantidad con cada paso. Entonces corresponde a una función lineal. En el siguiente ejercicio podemos ver una tabla y si hacemos el análisis de las diferencias entre los valores y, vamos a observar que las primeras diferencias no son constantes, no dan el mismo resultado, pero las segundas diferencias sí dan constantes. Por lo tanto, nos indica que es una función cuadrática. En el ejercicio 5, observamos que los valores de x, la variable independiente, crecen de unidad en unidad, crecen despacio, pero los valores en y crecen aceleradamente. Esto es propio de una función exponencial. Y observamos que la imagen de 1 es 3. De hecho, nos está indicando que es la función exponencial base 3, es decir, la función 3 a la x. Y eso es cierto, 3 elevado a la 1 da 3, 3 elevado a la 2 da 9, 3 elevado a la 3 da 27 y 3 elevado a la 4 da 81. Por lo tanto, es una función exponencial. En el ejercicio 6 podemos observar la trayectoria que sigue este balón, que corresponde con una parábola, lo que nos indica que la función es cuadrática. En el ejercicio 7, ya lo habíamos explicado, observe que las diferencias entre los valores en y, conforme la x va creciendo, son constantes. De 600 a 1200 la diferencia es 600, de 1200 a 1800 la diferencia es 600,
de 1800 a 2400 la diferencia es 600 y 2400 a 300 la diferencia es 600. Cuando las diferencias, las primeras diferencias son constantes, nos dice que es una función lineal. Y ya habíamos determinado que es creciente porque cada vez, con cada paso de la variable x, la y toma valores mayores, es decir, la y va creciendo. Por eso decimos que es una función creciente. M es mayor que 0. En el ejercicio 8 podemos observar una tabla donde los valores de x crecen de 1 en 1 y los valores en y, al aplicarles los criterios de la diferencia, vemos que la primera diferencia no da igual, por lo tanto no es una función lineal, pero la segunda diferencia de los valores en y sí da constante, por lo tanto es una función cuadrática. En el ejercicio número 9 podemos observar que nos describe una situación donde la temperatura sube 0,032 grados cada año. Es decir, cada año la temperatura sube la misma cantidad. Y eso nos relaciona automáticamente esta situación con una función lineal. Recuerde que en la función lineal el cambio en y es constante. Es decir, con cada año que va pasando la temperatura sube la misma cantidad. Por lo tanto, eso nos indica que la función es lineal. En el ejercicio número 10 nos habla de un estudio sobre el crecimiento de bacterias. Recuerde que en la lista que vimos anteriormente, el crecimiento de bacterias está relacionado con la función exponencial. Pero además aquí te indica que la cantidad de bacterias se duplica cada hora. Es decir, la cantidad de bacterias empezará en 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Es un crecimiento acelerado, corresponde con una función exponencial. En el ejercicio 11 vemos una tabla, vemos que los valores de x van creciendo de 1 en 1 y los valores en y también van cambiando, y si hacemos la prueba de las diferencias, observamos que las diferencias, las primeras diferencias no son constantes, por lo tanto no es una función lineal, y si hacemos la prueba de las segundas diferencias sí dan constantes, por lo tanto es una función cuadrática. En el ejercicio 12 nos habla del alquiler de un auto, que tiene un costo fijo de 80.000 y adicionalmente 3.000 por cada kilómetro. Observe el detalle, adicionalmente 3.000 por cada kilómetro recorrido. El hecho de que cada kilómetro que usted recorra le agregue 3.000 colones, le indica que agrega la misma cantidad en cada paso que va dando la variable. Por lo tanto, nos está hablando de un crecimiento que es constante, lo que se relaciona con una función lineal. En el ejercicio 13 podemos ver que los valores en x no crecen de unidad en unidad, van de 1 a 2 a 4, 8, 16, 32. Tienen un crecimiento en x acelerado y el crecimiento en y es más lento, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si observamos un crecimiento en x acelerado y el crecimiento en y es lento, eso nos da la indicación de que es una función logarítmica. Y lo podemos comprobar observando que la preimagen de 1 es 2, lo que nos indicaría que es logaritmo en base 2. Y podemos comprobar efectivamente que el logaritmo en base 2 de 4 da 2, logaritmo en base 2 de 8 da 3, logaritmo en base 2 de 16 da 4 y logaritmo en base 2 de 32 da 5. Por lo tanto, es una función logarítmica. En el ejercicio 14 podemos observar una situación donde habla de un movimiento de caída libre y observamos la fórmula para calcular la altura del objeto. Y podemos ver que aquí aparece la variable tiempo al cuadrado, lo que nos indica que efectivamente es una función cuadrática. Aparte de que ya habíamos mencionado el movimiento en caída libre como uno de los ejemplos donde se aplica la función cuadrática. Pero el hecho entonces de que la variable tiempo, que es la variable independiente en esta función, aparezca elevada al cuadrado nos indica que esto es una función cuadrática. Finalmente, en el ejercicio 15 podemos ver una representación de la longitud de cierto resorte versus el peso que se le va agregando, y podemos observar que conforme se va estirando 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5 y 6, eso está relacionado con un peso que va de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. Observe que la diferencia en los pesos es de 2 gramos
en cada paso, es decir, la diferencia es constante, pasa de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 8. Entonces observamos que efectivamente la diferencia es constante. Y las diferencias constantes, las primeras diferencias constantes, están relacionadas con la función lineal, que sería la opción A. De manera que estas son las respuestas de la práctica general de la guía número